Finaliza este año 2010 y es momento de evaluaciones. Vamos a hacerlo en esta oportunidad en materia económica. El economista Diego Borja, presidente del directorio del Banco Central del Ecuador, nos acompaña esta mañana. ¿Cuál es la evaluación que usted hace de este año, economista? Buenos días. Buenos días y muchas gracias. Este año ha sido un año de recuperación del crecimiento. Vamos a terminar con una tasa de crecimiento del orden de entre el 3.6 y el 3.7%. Después de un año de crisis como fue el año 2009, este año hemos retomado un crecimiento en la producción, en la inversión, en el empleo. Estamos terminando con una tasa de desempleo baja, en el orden de la meta que nos habíamos puesto, igualmente con una tasa de inflación absolutamente manejable del orden del 3.3%. Entonces creo que es un año que nos permite, para que el año 2011 sea un año de un mayor retomar la economía en su dinámica, en su capacidad de aumentar la tasa de crecimiento. Estamos preveyendo para el año 2011 una tasa del 5.06% sobre la base de lo que ha sucedido ya este año. Entonces yo diría que es un año razonablemente adecuado para lo que el Ecuador tuvo que vivir el año 2009. ¿Qué metas no se cumplieron, economista? Bueno, hubiéramos querido tener una meta de crecimiento mayor. Hubiéramos querido tener una meta de crecimiento que supere el 4%. ¿Ha sido año de transición este? Es, de hecho, un año entre una transición muy difícil, que fue el año 2008-2009. El año 2008 fue un año de crecimiento elevado, superamos el 7%, y el año 2009 fue un año de declive mundial. El Ecuador también cayó en su tasa de crecimiento, no decreció en el año 2009, a diferencia de muchos países de América Latina que decrecieron, pero evidentemente después de una crisis tan severa, retomar el crecimiento significa un gran esfuerzo para la economía, y creo que comparando, ha sido un año de razonable crecimiento el 2010. Economista, una de las propuestas fundamentales del gobierno es una férrea inversión pública. Sin embargo, hay quienes no se muestran de acuerdo, especialmente por el tema del ahorro. ¿Considera usted que esto también ha contribuido para dinamizar la economía del país? Claro, sin duda. El momento en el cual se retira la inversión privada de la economía, como sucede normalmente en los años de crisis, tiene que intervenir el Estado, porque de lo contrario, otro tipo de variables económicas mucho más importantes que el crecimiento, como son la equidad, como son la superación de la pobreza, no se podrían realizar. Entonces, si se retira la inversión privada, es el Estado el que tiene que cubrir ese vacío. Y eso es lo que ha hecho el gobierno ecuatoriano con esta política contracíclica. ¿Qué quiere decir? Que cuando el ciclo está hacia la baja, el Estado entra a intervenir para evitar que haya mayor descalabro económico. Veía el día de ayer declaraciones suyas a propósito del tema de la inversión de la banca pública. También esta es otra de las apuestas del gobierno nacional en materia económica. ¿Cómo cierra este año, economista? Bueno, yo diría que esa es la noticia más importante en términos de la utilización del ahorro público. El año 2009, usted recordará, cerramos con una decisión histórica en el Ecuador, que fue el uso interno de la llamada Reserva Internacional de Libre Disponibilidad. El Ecuador la tenía, igual que otros países, colocada en bancos extranjeros, financiando la crisis internacional y además, contradictoriamente, endeudándose para invertir internamente. ¿Qué decidió el presidente Correa? Invertir domésticamente la reserva. Algunos analistas, hay un analista Albornoz que señala, y tenemos por ahí las grabaciones, que esto era el descalabro económico, que se estaba prestando a bancos quebrados, a bancos morosos, llegó a decir, en relación al Banco Nacional de Fomento, y que esto iba a generarnos un problema en tanto de rentabilidad de la reserva como de seguridad. Un año después, ¿qué sucede? No solamente que hemos contribuido a dinamizar la economía, se han colocado alrededor de 860 millones de dólares en la economía, sino que adicionalmente hemos recuperado ya el capital y los intereses. 140 millones de dólares ya se han recuperado en el año 2010 y por supuesto se van a volver a colocar a través de la banca pública para servir a sectores que hubieran estado excluidos del crédito si no se hubiera hecho esta intervención. Usted se refería a Vicente Albornoz. Yo voy a citar también a Alberto Acosta, unas declaraciones que ha dado a Notimex recientemente, hace pocos días, pero que también las escuché hace pocas horas en una entrevista a una estación radial acá en la ciudad de Quito. Alberto Acosta cuestiona algunos temas. Por ejemplo, dice, a pesar de todo, la pobreza no está cayendo al ritmo que debería hacerlo y no aparecen todavía importantes bajas en los índices de reducción de la misma y de la inequidad social. ¿Esto sigue siendo un tema pendiente del economista? Yo creo que hay que rescatar la parte importante que señala Alberto. ¿Cómo no? Él dice, no está cayendo al ritmo que debería, pero eso significa que está cayendo, pues. O sea, sería muy preocupante si nos dicen la pobreza está subiendo.
Lo que nos está diciendo es que no está cayendo aceleradamente, que no está cayendo a mayor ritmo, que no está disminuyendo a mayor ritmo. Pero luego de 4 años no debería ser mayor el ritmo. Mire, la superación de la pobreza es uno de los retos más grandes que tienen los países. Los países que han podido dar saltos en superación de pobreza son muy pocos y los periodos de tiempo que les ha tomado son muy largos. En el Ecuador hemos hecho cambios muy drásticos en los dos indicadores, en caída de pobreza, pobreza extrema y pobreza, es decir, pobreza definida como $2 por día, ¿no? Y pobreza extrema como menos de $1 por día. Han caído esos dos índices. Y en equidad igualmente. Es uno de los pocos países que ha tenido mejoras en los índices de equidad. Quisiéramos tener mejores índices, por supuesto, mayores mejoras, por supuesto, pero lo que al menos después de un año de crisis no hemos tenido son subida en esos índices. Preocupa, por ejemplo, lo que afirmó Naciones Unidas, el PNUD, hace pocas semanas en torno a la desigualdad, especialmente para población indígena y afrodescendiente. También las mujeres son las más afectadas dentro de esto. Sin lugar a dudas, cuando usted empieza a ubicar sectores en la economía, sectores en la sociedad más afectados, normalmente siempre son los más vulnerables. Esto quiere decir los sectores rurales, los sectores étnicos que han sido históricamente discriminados, los sectores jóvenes y de mujeres, ¿no? Sin embargo, cuando usted también analiza esos índices, usted nota que también en esos sectores históricamente discriminados hemos tenido mejoras. Que quisiéramos tener mayores logros, por supuesto, pero en eso está trabajando, como oíamos hace un momento una entrevista, el Ministerio de Inclusión Económica y Social denodadamente para superar problemas que son no de 30 años, de 300 años. Así es. ¿Cómo mira usted el tema que ha sido publicado recientemente por la agencia Andes? Ecuador, uno de los países con menor inflación, por debajo del 5%, y se hace una comparación con otros países de la región. Dice, en cuanto al tema de la inflación anual, Ecuador se encuentra por debajo de Venezuela, Argentina, Uruguay, que son países con mayor índice de inflación en Sudamérica. Solamente Colombia, Perú, El Salvador y Estados Unidos registran índices inflacionarios menores que el Ecuador. Sí, mire, el Ecuador se propuso una meta del orden del 3% y estamos en esa meta. Eso es una buena noticia, porque quiere decir que el incremento de los salarios, el incremento de las remuneraciones que tuvo lugar este año para importantes sectores, importantes segmentos de la economía, realmente se han convertido en capacidad adquisitiva. Porque a veces usted aumenta los salarios, pero como aumenta la inflación, igualmente o baja la capacidad adquisitiva o se mantiene. Los aumentos salariales han redundado en mayor capacidad de compra. Y eso es bueno para importantes sectores de la población. La meta en cuanto a inflación se mantendrá en los mismos niveles para el 2011. 3.3. Estamos en el orden del 3%, exactamente. Ese es el objetivo, de manera tal que la capacidad adquisitiva de los ecuatorianos y ecuatorianas se mantenga. Vamos cerrando, economista. ¿Cuáles son los principales retos para el año 2011 en materia económica? Aumentar la tasa de crecimiento, disminuir aún más la tasa de desempleo, mejorar el empleo en general, los niveles de empleo, de subempleo, los niveles de empleo digno. Y recuerde usted que nuestra Constitución eliminó la tercerización laboral y eso significa mejores condiciones de empleo para los trabajadores, no solo estar empleados, sino estar bien empleados. Y por supuesto mantener tasas de inflación sostenibles que mantengan el poder adquisitivo de las personas. Tengo algunas cifras que me ha entregado el Ministerio Coordinador de la Política Económica. Desempleo al finalizar este año 7,4%, subempleo 49,6%, lo que usted decía, economista. Exactamente, estas dos cifras son importantes logros, pero evidentemente siempre pueden ser mejoradas y ese va a ser uno de los objetivos que se lo logra, por supuesto, con un mayor nivel de crecimiento económico como el esperado en el 2011, que es del 5,06%, con mayores niveles de inversión pública que va a estar en el orden del 11% del PIB. En lo personal, economista, ¿cómo se ha sentido este año en el Banco Central y su compromiso para el próximo año? Ha sido un año de muchos retos, pero ha sido también un año de logros. Hemos anunciado al país, por ejemplo, este sistema con el cual nuestros migrantes pueden enviar su dinero a la mitad del costo y con enormes niveles de seguridad, porque al integrar a las cooperativas les llega a las personas a su casa virtualmente. El sistema de pagos móviles, la gente va a poder hacer pagos a través del teléfono celular, son avances. La inversión de la Reserva Internacional y la recuperación de los bienes de la banca cerrada que se nos entregó como responsabilidad. Son gigantescos desafíos y eso a mí me ha significado personalmente estar con gran compromiso y una gran responsabilidad.